el milenio y la última gran rebelión. Aquí ya Jesucristo vino a la tierra, ya apresó, arrestó al anticristo, a la bestia y al falso profeta, los echó vivos al lago de fuego, aniquiló, destruyó a los más de 200 millones que estaban allí en el valle del Armagedón y posó sus pies sobre la tierra. Ahorita viene lo que continúa inmediatamente después de eso. Y lo que sigue es el milenio. La frase 1000 años se repite 6 veces. Se repite en el versículo 3, en el versículo 4, en el 3 2 veces, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. Existen 3 perspectivas principales en cuanto a la duración y naturaleza de este reino milenario. Recuerden, siempre me gusta enfatizar en las cuestiones del Apocalipsis, lo que no está definido por el mismo Apocalipsis es especulativo, quiere decir que está sujeto a interpretación. A pesar de que la Biblia es su propio intérprete, se pueden obtener varias interpretaciones y todas son posibles, absolutamente todas son posibles. Entonces, no vale la pena en absoluto querer, pues, o sea, discutir o querer imponerle a alguien lo que nosotros pensamos. Acerca del milenio, pues la Biblia no nos da con precisión si son 1000 años de 24 horas, de 365 días, de días de 24 horas, o está hablando simbólicamente. Entonces, esto ha dado pues lugar a 3 perspectivas o a 3 posturas, como les llaman. La primera es la premilenarista, es la más históricamente aceptada, pero no porque es la más aceptada la vamos a querer imponer en otros, ¿no? Y que tienen que creer a fuerzas estos, no, es una posibilidad, es la posibilidad más bíblica y la más sustentada por toda la Biblia, pero repito, nada es contundente, no es al 100%. Y si lo aseguramos así, corremos el riesgo de añadirle a la revelación. Entonces hay que estar abiertos. Yo cuando me encuentro con alguien y me dice, no, que los 1000 años es un símbolo, yo le digo que sí, que tiene razón. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis no lo define con precisión, como define la duración del imperio del anticristo, que lo dice en días, en meses y en años. Ahí sí lo aclara con una precisión de que no hay lugar a dudas que el anticristo va a reinar 7 años. Ahí sí no nos deja lugar a interpretación ni a simbolismo. En este caso, pues no nos lo aclara. Entonces, esta es la más aceptada, que considera los 1000 años un periodo literal de 1000 años durante el cual Jesucristo, en cumplimiento a las numerosas profecías del Antiguo Testamento, reina física y visiblemente sobre la tierra. Aquí están todas las citas, desde segundo de Samuel, pasando por Salmos, Isaías, Oseas, Amós, Miqueas, Sofonías, Zacarías y lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Todas las profecías conducen al premilenarismo, que esto se asocia con los 1000 años literales, los 1000 años de 365 días más el año bisiesto, más el día extra del año bisiesto, debido a que más de la mitad ya tuvieron su cumplimiento literal en la primera venida de Jesucristo a la tierra. La segunda perspectiva o la segunda postura que hay es la postmilenarista, que considera los 1000 años simbólicos, que corresponderá a una era dorada
de justicia y prosperidad espiritual. Se iniciará con la propagación del evangelio durante la época presente y culminará con el regreso de Cristo. Según esta postura, las referencias al reino de Cristo y su victoria son sobre el corazón de los creyentes de la iglesia. Entonces, hablan que estos 1000 años es cuando el evangelio por fin conquiste el mundo entero y se hayan evangelizado a todo el mundo y la mayoría seamos cristianos. Esto se creía muy firmemente a finales del siglo XVIII, a finales de los 1800, entrando para los 1900, o sea, del siglo XIX, pasando al siglo XX, porque el cristianismo era la mayoría a nivel mundial. El cristianismo estaba muy por arriba del catolicismo y de los musulmanes y de todos. Ahorita el cristianismo, aun cuando ha resurgido gracias a China, todavía constituye una cuarta parte del total de todas las religiones que hay en el mundo. Entonces, 1 de cada 4 en el mundo ha recibido a Cristo. Todavía faltan 3/4 partes, o sea, estamos hablando que de 8,000 millones, 2,000 millones se ha demostrado que han hecho una confesión por Cristo, que se declaran cristianos no católicos, ¿eh? Bueno, entonces hay quienes dicen, no, esto es para cuando el evangelio llene toda la tierra, es una posibilidad, ¿ok? Y tercero, es la amilenarista. Considera los 1000 años como una alusión simbólica a un periodo extenso de tiempo para la iglesia en la eternidad en algún lugar en el cielo. Sin embargo, si analizamos el texto bíblico, nada puede concluir que la frase 1000 años sea simbólica, porque en la Biblia nunca se usa la palabra año junto a un número que no corresponda al significado literal de una media de tiempo cronológico, como está en segunda de Pedro 3:10, que dice que 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, pero ellos dicen que estos 1000 años no son realmente 1000 años de la tierra, sino 1000 años ya en la eternidad, para ajustar o emparejar a todos los cristianos, porque no todos llegan a la madurez en Cristo. Algunos se quedan al inicio, otros mueren cuando empiezan. Entonces, es como para emparejar a todos y que todos lleguemos a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, es una posibilidad también, ¿ok? Entonces, vamos ya al texto, a cómo el milenio inicia. Lo primero que nos muestra en el inicio del milenio, ya Jesús está en la tierra, descendió del cielo, junto con él estamos nosotros resucitados, junto con él están los ángeles, junto con él están los que vencieron y no se dejaron marcar por el anticristo, vencieron. Están todos los mártires, está Abraham, Isaac, Jacob, están Adán, está Noé, estamos todos los resucitados, porque todos los impíos están guardados para la segunda resurrección, que después de los 1000 años van a ser resucitados, ¿no? Estamos en esta tierra y vamos a reinar, vamos a reconstruir la tierra y vamos a reinar con Cristo 1000 años aquí. Y empieza diciendo esto: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto
debe ser desatado por un poco de tiempo. El milenio comienza con esto, con el encarcelamiento de Satanás. Dice, y prendió. Esto no solo incluye a Satanás, sino también a todos los demonios. Su encarcelamiento alterará de forma dramática el mundo durante el reino milenario, ya que su influencia destructiva en todas las áreas del pensamiento y la vida humana será quitada de en medio. ¿Sí? Entonces ya no va a haber tentación del diablo, pero sí va a haber tendencia de la carne. Nosotros ya habremos resucitados con cuerpo glorificado, pero quienes estén vivos en ese tiempo y los bebés, y ahorita vamos a ver quiénes vamos a poblar la tierra durante esos 1000 años, todavía van a tener la influencia de la carne, ¿sí? Entonces, luego dice, prendió al dragón. Asemejar a Satanás con un dragón recalca su ferocidad y crueldad. Fíjate que no es Jesús el que lo apresa, es un ángel. Ni siquiera dice un ángel poderoso o un gran ángel, no dice un ángel. O sea, para Dios derrotar al diablo es tan simple como darle una orden a un ángel. 13 veces se compara a Satanás con un dragón. En esta ocasión no se le dice gran dragón, como cuando sacó al anticristo a la luz, sino simplemente al dragón. Ya perdió todo su poder. Tan lo perdió que es un ángel normal, cualquiera, el que lo prende y dice que es la serpiente antigua. O sea, aclara. Es una referencia a la primera aparición de Satanás en el huerto de Edén, donde logró engañar a Eva, a la mujer, ¿sí? Entonces, ese mismo Satanás que fue expulsado del cielo, que engañó a la mujer, que hizo que el hombre desobedeciera a Dios, que se apropió del mundo, que se volvió el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, es quien está siendo apresado, para que no haya lugar a dudas o a simbolismos, ¿no? De que se diga, no, pues es que el diablo en sí no es una persona, es una representación, es una idea. No, el diablo es una persona, es un ángel, es alguien creado, no es un ser humano, pero es un ser físico creado por Dios, que obviamente tiene muchas ideas que contaminan y que esclavizan. Y para que no quede duda, digo, para que ahora sí Dios nos conoce qué tan especulativos somos, dice que se llama Diablo y Satanás. O sea, ya aquí ya no hay duda, ¿no? O sea, ya está reafirmando que es el mismísimo, que es el que ha existido siempre, que es el que engaña al mundo entero, que es bajo quien el mundo entero estaba dominado, que es quien levantó al anticristo y al falso profeta. Diablo es una palabra griega que significa calumniar o acusar falsamente. Es el enemigo, que es un mentiroso maligno. Jesús dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio, que es mentiroso y padre de mentira. Sus acusaciones son fallidas gracias a la intercesión de Cristo, que es el que nos defiende ante el Padre. Satanás significa adversario, enemigo. Entonces, está dejando en claro que es este mismo, porque el diablo, una de sus principales mentiras o una de sus principales estratagemas es hacerle creer a la gente que no existe. Entonces, cuando la gente dice, no, el diablo no existe, el diablo somos nosotros y es una influencia maligna, eso es obra del diablo. Porque si él logra que la gente crea que no existe, puede operar bajo las sombras y el anonimato y hacer el mayor daño posible. El otro extremo es darle al diablo demasiado poder y pues pensar que es muy poderoso. De hecho, en algunas de las citas que están
en diapositivas anteriores, hay una en donde se nos muestra en Isaías que cuando veamos a Satanás no vamos a dar crédito, porque pues de pronto lo vamos a ver y vamos a decir, este es el que tenía aterrorizado al mundo, este es el que se apropió de, o sea, es tan insignificante pues, pero su poder no está ni en su apariencia, el diablo no es como lo pintan, su poder está en su boca, en la mentira, ¿no? Entonces él se magnificó, se engrandeció, queriéndose hacer como Dios. Y dice luego que lo arrojó al abismo. Este abismo es un lugar físico en la tierra. Era el lugar más temido por todos los demonios. En Lucas 8:31, esos 2000 demonios que habían poseído al Gadareno le rogaron, no nos envíes al abismo. Fíjate, del abismo salieron los demonios comandados por Apolión, esas langostas espantosas que fueron a dañar y que mataron a por lo menos no, en ese tiempo 2.000 millones de seres humanos de los 6.000 millones que quedarían si eso pasara hoy, la tercera parte de la población en el mundo. El anticristo subió del abismo para vencer a los dos testigos, o sea, como que reunió todo el poder del mal que había allí y venció a los dos testigos. Satanás es encerrado en esa prisión que Dios hizo en la tierra para los ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad, como está en Segunda de Pedro 2 y en Judas 1:6. Algunos asocian estos ángeles de Segunda Pedro 2 y Judas 1:6 con los hijos de Dios de Génesis capítulo 6, que dicen que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres y dicen que son ángeles, pero no pueden ser ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen la capacidad reproductiva. Estos hijos de Dios que tomaron a las hijas de los hombres, les hicieron hijos y esos hijos nacieron gigantes. Entonces no pueden ser ángeles porque pues, los ángeles no se reproducen. Jesús dijo que en la resurrección no íbamos a ser ni hombre ni íbamos a ser mujer, íbamos a ser como los ángeles. O sea, los ángeles ni se casan ni se dan en matrimonio porque no se pueden reproducir. Los ángeles no pueden tener hijos, pueden hacer perversiones sexuales para pervertir y pues denigrar y hundir a los hombres, pero ellos no tienen sexo, no tienen órganos sexuales. Entonces, no se trata de eso. Si tú lees comentarios serios acerca de estos ángeles que están aquí en Segunda de Pedro y Judas 1:6, encuentras que dentro de los ángeles que se unieron a Satanás en la rebelión en el cielo, habían unos muy poderosos que Dios reservó para el juicio final y los encadenó y no los dejó andar rondando la tierra. En la tierra nada más dejó a Satanás, que era uno de los ángeles principales, querubín protector, y le dejó puros demonios, espíritus inmundos, principados, potestades y gobernadores. Pero estos eran tan fuertes, pues, que Dios consideró que debían estar en prisiones eternas, porque esta es una prisión de la cual van a ser sacados para ser echados al lago de fuego. Allí estaban pues estos demonios como langostas que atormentaron al mundo. Allí también estaban todos esos demonios que mataron a la tercera parte de la población después. Estos los atormentaron. Vaya, o sea, es la cárcel para los demonios. Y si lees comentarios serios acerca de los hijos de Dios, hayas que no eran ángeles, hayas que eran hijos de Adán y Eva antes de la caída,
que como no había pecado y no había influido sobre ellos la degradación de la muerte, entonces empezaron a tener relaciones con las mujeres de los que ya habían caído y engendraron pues una mezcla allí híbrida entre hijos antes de la caída e hijos después de la caída, y eso se hizo una mezcla tan pues no natural, que si permitía Dios eso, se iba a extinguir la raza humana en menos de 10 generaciones. Por eso Dios tuvo que destruir todo, 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 todo y empezar otra vez desde cero. Y empezar con Noé y con sus hijos, que si bien estaban ya infectados por la perversidad de ese tiempo, eran hombres santos. Porque si recuerdan, fueron los 3 hijos de Adán con sus 3 mujeres, pero no tuvieron relaciones sexuales antes de que ellos subieran al arca. No tuvieron hijos antes de eso. O sea, estuvieron 120 años construyendo el arca, guardándose en pureza, y después es que empezaron a tener hijos y a poblar la tierra. Pero bueno, eso es un paréntesis cultural, porque hay quienes dicen que estos ángeles son los de Génesis capítulo 6. Luego dice que lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Hay varias palabras para sello, y la palabra que se utiliza acá es el sello en la boca. Cuando tú sellas las palabras de alguien, o sea, le impides que hable. Entonces, Satanás fue encerrado y silenciado, se le puso como un bozal en la boca para que no pudiera seguir influenciando más a nadie, lanzando sus dardos de fuego, para que no pudiera en lo más mínimo influir sobre nadie más. Y luego dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto tiene que ser suelto otra vez. Ahorita vamos a ver por qué. El encarcelamiento de Satanás, si bien dura 1000 años, es temporal, debido a que tiene que ser soltado de nuevo para cumplir los propósitos eternos de Dios. En el cielo y tierra nuevas solamente morarán redimidos por Jesucristo, quienes hayan sido salvos por creer en su nombre, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo. Debido a que todos los niños y bebés que murieron y todos los que fueron abortados se fueron al cielo, deben poder ejercer su voluntad para decidir obedecer o no a Dios como Adán. Es por esta causa que al final de los 1000 años será suelto para que ellos puedan decidir. ¿No? ¿Por qué? Porque como eran niños, como no nacieron, pues se fueron al cielo, seres humanos. Y estamos hablando de millones. Pero nadie va a poder entrar al cielo a menos que sea por la gracia, por medio de la fe en Cristo. Y para eso deben tener la misma oportunidad que tuvo Adán de decidir obedecer o desobedecer a Dios. Entonces, vamos ahora a las características. ¿Cómo va a ser este milenio? Y vamos a ver 7 aspectos. Dice, y vi tronos. Esto es interesantísimo. Y se sentaron sobre los tronos los que recibieron facultad de juzgar. No todos, dice, los que recibieron facultad. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Está hablando aquí de sobrevivientes en el imperio del anticristo, que no se dejaron marcar ni adoraron al anticristo, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir
hasta que se cumplieron 1000 años. Está hablando de los otros muertos, los que murieron sin Cristo, los que estaban marcados y todos los que no han creído de todas las generaciones. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí está el texto. Entonces, vamos a ir analizando parte por parte de este pasaje de Apocalipsis 20, del versículo 4 al versículo 6. Respecto a su duración, el milenio dura 1000 años, ¿sí? Si son 1000 años naturales o son 1000 años del cielo, como quiera que sea, son 1000 años en esta tierra. Jesucristo establecerá en la tierra su reino de justicia y paz, gobernando junto con sus santos. Los santos, ya aquí vamos a hacer la composición de los salvos, judíos y gentiles, porque la iglesia va a ser nada más una y se va a componer de judíos y gentiles, el cuerpo de Cristo. Ya no va a haber diferencia. Todos los judíos que se salven durante el reino del anticristo se van a volver la iglesia junto con nosotros. Pero también van a gobernar con Cristo los mártires, los que murieron y derramaron su sangre por causa de Cristo, y los vencedores durante la bestia. O sea, durante esos 7 años que la bestia reinó en la tierra, hubo quienes vencieron y no se dejaron marcar y no adoraron ni a la bestia ni a su imagen. Ellos van a recibir autoridad. ¿Sobre quiénes vamos a reinar en esta tierra? Pues sobre todos los cristianos salvos que perdieron la salvación de su alma. Recuerdan que la salvación del espíritu no se pierde, todos vamos a entrar al cielo, pero no todos vamos a tener recompensas y autoridad en el cielo. La salvación del alma se gana con las obras, se gana con lo que hacemos por Cristo. Quien nada más se salvó, pues no tiene ninguna recompensa. Necesita estos 1000 años para que entonces su carácter sea transformado al carácter de Cristo, para que entonces estemos emparejados todos. Entonces vamos a gobernar sobre ellos. Pero ahorita vamos a ver que también vamos a gobernar sobre sobrevivientes y vamos a pues gobernar sobre los ángeles, porque los ángeles y los 24 ancianos y los seres vivientes están reinando de manera temporal en lo que nosotros resucitamos para reinar juntamente con Cristo. A mí me pareció extraño la primera vez que yo leí esto. Se anuncia en tantas partes la cena de las bodas del Cordero. Y yo dije, ¿dónde está la cena de las bodas? ¿Dónde está la fiesta? ¿Por qué no describe la fiesta? Simplemente dice que cuando Cristo venga va a ser una gran fiesta y un gran banquete. Bueno, pues no nos dice a qué horas pasó, pero parte de con lo que se va a iniciar estos 1000 años va a ser encerrando al diablo y celebrando las bodas del Cordero, porque eso es lo que declararon en el cielo cuando ya Cristo venía a la tierra. Aquí en la tierra no van a haber ni ancianos ni seres vivientes porque ellos están en el cielo. Aquí estamos en este planeta Tierra. Recuerden, la Tierra completa está en tinieblas, está derrumbada, está totalmente en escombros todo. Dios va a tener que ordenar al sol, a las estrellas, va a tener que ordenarles que se pongan otra vez en órbita. Oye, van a ser 1000 años. Y va a tener que restablecerse, pues, la tierra como fue el plan original de Dios. O sea, estos 1000 años va a ser para que Dios demuestre
cómo debería haber sido la tierra si Adán no hubiese caído, si Adán hubiese obedecido a Dios. Entonces, vamos a reconstruir la tierra, que va a estar totalmente con escombros. Si tú lees la historia de Hiroshima y Nagasaki, que quedaron reducidas a escombros totalmente, en menos de 10 años lo reconstruyeron, limpiaron todo y mira, después de 10 años quedó como si no hubiera pasado nada. Hay investigadores y periodistas que han ido en las últimas décadas allí a un parque en esto que se llama en Nagasaki, entrevistan a los jóvenes. Fue tal la ignominia y la vergüenza que les hicieron pasar que no enseñan en las escuelas eso. Es más, la mayoría de los jóvenes no saben que cayó una bomba atómica ahí, porque no hay rastros, o sea, limpiaron eso, limpiaron la radiación, vaya, dejaron eso como si nunca hubiera pasado nada. Y lo hicieron seres humanos. Aquí vamos a ser nosotros resucitados con poderes, ¿no? Porque vamos a ser como Cristo, vamos a poder volar, atravesar paredes, desaparecer, aparecer, trasladarnos de un lugar para otro. Van a estar los ángeles visiblemente. ¿Se imaginan si en 10 años hombres mortales con tecnología vieja, porque esto fue en 1940 y pico, imagínense con la tecnología que Dios va a dar y con la sabiduría, si ahorita utilizamos menos del 5% de nuestro cerebro, ya resucitados vamos a usar el 100%, yo creo que en 6 días vamos a reconstruir todo, ¿no? O en un año, como quiera que sea, el mundo se va a volver un paraíso tal y como lo diseñó Dios, ¿sí? Respecto a su naturaleza, eso nos lleva a esto. Las condiciones del jardín del Edén serán restauradas, habrá abundancia de frutos. Fíjate, vamos a volver no a ser vegetarianos porque Adán y Eva no se alimentaban de vegetales. Ellos se alimentaban de frutas, de frutos. Vamos a ser frutívoros o no sé cómo se le podría eh, pues llamar. ¿No? Ya no vamos a poder comer esas arracheras y esas carnitas, ¿no? Esas pues gorditas, ya no vamos a poder porque ya no vamos a necesitarlo, porque va a ser exactamente como era al principio. Vamos a restaurar la tierra y no va a haber necesidad de matar animales para pues comer, tampoco va a haber necesidad de labrar la tierra para que dé pues las pues legumbres y los vegetales y todo eso, porque ya vamos a estar como al principio, cuando Adán y Eva vivían en el paraíso. La tierra entera va a ser un paraíso completo. Los animales ya no serán peligrosos y será restaurada su relación con el hombre. Vamos a poder dormir con un león, los niños van a tener una víbora cascabel como pues juguete, vamos a poder pues convivir con el oso, con el elefante, con los dinosaurios, porque los dinosaurios, ese es otro tema algún día, bueno, ¿para qué les hablo de eso si hay toda una serie fantástica que te explica y te demuestra bíblicamente todo acerca de los dinosaurios y te abre el misterio y te muestra, porque hay evidencia, hay pues fósiles, hay allí han podido reconstruir todos y cada uno de los dinosaurios. Existieron, por supuesto que sí, Dios los creó y te recomiendo muchísimo que si tienes alguna duda, algún día te metas un clavado en la página de la fundación, en la sección de las videoconferencias, y allí hay una serie de
pláticas acerca de la creación y te habla mucho sobre los dinosaurios. Los animales van a poder hablar. Es un misterio para los científicos y para los médicos especialistas, sobre todo en las cuerdas vocales, de que los animales tienen cuerdas vocales. Por eso hacen wow, wow, miau, miau. Por eso es que emiten sonidos, porque tienen cuerdas vocales, pero de algún modo Dios les bloqueó y no pueden hablar, pero van a poder hablar. ¿Se acuerdan? La serpiente hablaba y Eva no se espantó, ¿no? Entonces quiere decir que los animales hablaban. ¿Sí? La vida del hombre será larga. Dice que el niño va a ser niño durante 100 años, ¿no? O sea, la idea de Dios, como lo vemos en el Génesis, es que el hombre viviera para siempre. Pero cuando el pecado entró, a partir de allí empezó a descender la edad del hombre y el que más años vivió fue Matusalén, que vivió casi 1000 años. Entonces, se piensa que, bueno, conforme a esa base, aun cuando ya no va a haber pues pecado, sí va a haber gente natural que va a tener que escoger entre Cristo o el diablo hasta el final de los 1000 años, y entonces ese va a ser el límite, pues los 1000 años. Pero qué bendición. Los niños son una bendición increíble. Lo único malo de los niños es que el tiempo se pasa muy rápido, pero los niños son increíbles. Van a ser 100 años, van a ser niños. Qué bendición va a ser eso. Entonces, respecto a la moral, ¿cómo va a ser la moral en esta tierra? ¿Por qué tiene que regir con vara de hierro? O sea, ¿por qué tiene que Jesús traer una vara para castigar, para disciplinar? Bueno, la justicia prevalecerá. Y si dice que la justicia prevalecerá, es porque va a haber quienes por naturaleza van a querer quebrantarla. El diablo no va a estar ya, pero nuestra carne, la carne en sí de los no resucitados, redimidos, pero no resucitados, todavía va a estar latente. Entonces tiene que imponerse un orden. El pecado va a ser sofocado. Si bien el pecado mora en nosotros, Satanás y sus demonios alimentan y bombardean, y eso entonces sale y se manifiesta. Ya no va a haber tentación, pero sí en los no resucitados, porque van a haber personas no resucitadas en la tierra. Algunos dicen que ya no van a haber más nacimientos, otros dicen que sí. Como quiera que sea, va a haber gente no resucitada que todavía va a tener la inclinación con la cual nacemos todos los seres humanos, hijos de Adán. Las guerras serán abolidas, no habrá ya ninguna guerra. ¿Por qué? Porque vamos a estar gobernando, los ángeles van a estar poniendo orden, o sea, cualquier cosa se va a pues sofocar inmediatamente. Y ahora nos lleva al gobierno. Cristo reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. Lo dice Zacarías 14. Es como hubiera hecho Adán. El propósito de Dios era que Adán fuera el rey de la tierra, fuera el principal de la tierra. Y de este modo, Cristo va a ser, por así decirlo, el presidente mundial de la tierra. La capital del mundo va a ser Jerusalén, y los expertos aseguran que la tierra entera se va a dividir en 12 o en 24 regiones, y cada una va a ser gobernada por un apóstol y otra por un patriarca. 12 y 12, 24, o va a estar un patriarca y un apóstol. Como quiera que sea, va a reinar Cristo. Su trono será en Jerusalén. Jerusalén va a ser la capital del mundo. Los creyentes reinaremos con él y se sentarán en tronos quienes recibieron facultad de juzgar. Es más, aquí sí va a haber una autoridad piramidal,
¿Por qué? Porque se tiene que gobernar la tierra y se necesita una estructura militar piramidal para eso. Hasta la punta va a estar Cristo como rey, pero él va a tener a uno a su izquierda y a uno a su derecha. Algunos piensan que los dos testigos, Moisés y Elías, posiblemente van a ser quienes estén a su izquierda y a su derecha. Jacobo y Juan lo entendieron así y le pidieron, déjanos estar yo a tu derecha. Y a partir de ahí va a haber una estructura de mando, de orden, porque vamos a gobernar en este planeta Tierra con este aire, con este sol, con las 24 horas del día. Pero también van a ser puestos para reinar los mártires y los que no se dejaron marcar ni adoraron a la bestia. De allí la importancia de salvar nuestra alma, de hacer buenas obras, porque eso nos va a traer recompensas y nos va a dar autoridad durante esos 1000 años. Israel será cabeza, será la capital del mundo, porque dice que Israel es la ciudad del gran rey. Jerusalén y toda la tierra va a estar sujeta a Cristo. Toda la tierra va a estar sujeta a Cristo, va a ser el orden perfecto, ¿no? Entonces, respecto a la adoración, el conocimiento de Dios y la adoración a Cristo serán mundiales. Obviamente, a esos millones, hay quienes creen que van a ser más de 2,000 millones, hay quienes dicen que van a ser más de 10,000 millones, haciendo cuentas de cuántos abortos han habido y de los muertos y de los salvos. Pero en esta serie sobre creacionismo, este hombre demuestra que la Tierra tiene capacidad para albergar a 80,000 millones de habitantes sin problema, ¿eh? Sin problema. El problema es la corrupción, no la sobrepoblación. Si hay justicia, 80,000 millones pueden habitar cómodamente en el planeta Tierra sin problemas de espacio, ni de falta de comida, ni de falta de nada. ¿Por qué? Porque si hay justicia y no hay robo ni nada, pues entonces estiman que posiblemente han hecho pues cálculos y algunos dicen que mínimo vamos a hacer unos 50,000 millones, otros dicen que mínimo vamos a hacer unos 100,000 millones, como quiera que sea, todos los salvos vamos a estar en esta tierra y todos los que no nacieron y vamos a estar gobernando. Van a haber semáforos, van a haber oficinas, van a haber autos, o sea, va a haber toda la vida en la tierra, pero ahora con los resucitados, nosotros y los ángeles visiblemente gobernando sobre la gente en esta tierra. Entonces vamos a tener que enseñarles de Cristo. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Vamos a tener que enseñarles el evangelio. Vamos a tener que disipularlos. Vamos a tener que hacer reuniones. Vamos a tener que hacer iglesia, porque va a ser el medio. Obviamente no van a haber ni escuelas, ni universidades, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque no va a hacer falta. El único conocimiento que va a hacer falta va a ser el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿quiénes vamos a poblar la tierra? Los salvos de todas las generaciones, desde Adán hasta el arrebatamiento y después los que se salvaron. Van a poblar la tierra los ángeles que acompañan a Jesús en su segunda venida. De hecho, ellos están aquí en la tierra, nos están cuidando. Cada quien tiene un ángel que lo cuida, que fue asignado para que lo sirva, pero no los podemos ver, ni nos deja verlos porque pues terminaríamos como Juan, adorándolos, pero durante los 1000 años van a ser visibles. También las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo, los mártires de la tribulación, van a estar habitando la tierra. También los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de la bestia, van a estar poblando la tierra. Y también
todos los bebés que no nacieron y los que murieron niños. Se estima que hay un promedio de entre 20 y 30 millones de abortos por año. ¿Se imaginan? Haz la cuenta a través de los años. Todos ellos necesitan, ahora sí que fueron salvos, pero no por la fe en Cristo, sino porque eran inocentes. Ahora necesitan pasar por estos 1000 años para entonces conocer a Cristo y poder tomar una decisión al final. Esto nos lleva a la última gran rebelión, en donde dice en el versículo 5 que los otros muertos, está hablando de los impíos y de los que se marcaron y de todos los que no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con él 1000 años. Por eso es que Dios diseñó que todos muriéramos 2 veces. Morimos en el bautismo y morimos físicamente. Los que no mueren en el bautismo mueren físicamente y van a volver a morir después del milenio, van a ser resucitados para muerte eterna, que es la segunda muerte. ¿Sí? Aquí dice la segunda muerte no tiene potestad sobre ellas. ¿Sí? Entonces aquí está hablando que vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo para enseñar a las multitudes acerca de Cristo. Luego dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Miren, Satanás será soltado para que Dios pueda poner fin permanente al pecado antes del establecimiento del nuevo cielo y de la nueva tierra. Recuerden, los seres que vamos a estar gobernando sobre ellos son carne, ¿sí? Y al ser carne, al no estar glorificados, entonces todavía el pecado mora en ellos. Entonces tienen que ellos tener una experiencia con Cristo para que entonces puedan recibir cuerpos glorificados sin pecado, porque nada que tenga pecado va a poder entrar al reino de los cielos, nada. Entonces, el pecado, esta última gran rebelión va a ser para ya desaparecer el pecado para siempre. Los que vengan con Cristo hemos alcanzado la salvación eterna y regresaremos con cuerpos glorificados, tal y como dice 1 Corintios 15, 51 al 52. Vamos a estar sin pecado. Nosotros ya no nos podremos perder. ¿Por qué? Porque ya hicimos una decisión en esta tierra. Fuimos resucitados con Cristo, tenemos cuerpos glorificados. Sin embargo, todos los que sobrevivan a la gran tribulación y entran al reino serán creyentes, aunque todavía serán mortales, pues sus cuerpos no han sido glorificados aún. Entonces, todos estos y todos esos niños y todos esos millones que vamos a discipular, evangelizar, enseñar, que van a ver a Cristo, lo van a ver, porque Cristo va a andar físicamente en la tierra, son sobre quienes va a ir Satanás para engañarlos. Además, todos los bebés y niños que han muerto desde la fundación del mundo, que fueron salvos por su inocencia, ellos serán enseñados e instruidos en la fe, pero tendrán que enfrentar la tentación de decidir o no por Cristo al final, tal y como hizo Dios con Adán. A pesar de vivir 1000 años en la presencia física y gloriosa del Señor Jesucristo,
muchos cederán al engaño del diablo cuando al final de los 1000 años sea soltado de nuevo. A mí una vez alguien me dijo, es que eso me parece imposible, o sea, que alguien viva 1000 años sin tentación, que vea a Cristo, que vea a los ángeles, que vea a los glorificados, que vea el orden perfecto en el mundo. ¿Cómo es posible que después de ver a Cristo físicamente en gloria, de ver los ángeles, de ver la gloria de Dios que llena la tierra, cómo es posible que van a dejarse engañar por Satanás? Hace muchos años alguien me dijo eso y le dije, pues de la misma manera que la tercera parte de los ángeles, que estaba viendo la gloria de Dios en el cielo, que estaba viendo las maravillas de Dios, la creación de Dios, que estaba viendo con sus ojos el reino en el cielo, de la misma manera como ellos fueron engañados, de esa misma manera van a ser engañados otra vez muchos, no los glorificados. Nosotros ya no tienen ningún efecto sobre nosotros, pero ellos, obviamente, Satanás no lo va a hacer solo, no puede. Necesita ser soltado con todos sus demonios para que vayan uno por uno, uno por uno, uno por uno, porque así trabaja el diablo, no trabaja en masas, ¿eh? Él no trabaja colectivamente, él trabaja uno por uno, y a cada uno le va a proponer, únete a mí, rebélate contra Cristo. Y es increíble que muchos le van a hacer caso y muchos se van a unir a él y muchos van a formar un ejército para acabar lo que Satanás quería hacer, destruir a los judíos, porque en ese momento Satanás juntará a esos rebeldes para protagonizar una rebelión final e inútil contra Dios. O sea, el diablo va a decir, todavía le puedo ganar a Dios, vamos a destruir a los judíos, y ahora que pues Jesús está en Jerusalén, pues vamos a destruir Jerusalén con el rey y con y con los judíos por completo. Todavía piensa que puede ganar. Esa rebelión va a ser aplastada de forma rápida y decisiva, tras lo cual vendrá el juicio del gran. Ya no va a ser pues Jesús viniendo en el cielo, va a ser fuego que va a caer del cielo y va a destrozar y va, ahora sí, va a eliminar absolutamente todo lo que tenga pecado en esta tierra. Satanás va a ser echado finalmente al lago de fuego eterno, donde ya estaba la bestia y el falso profeta para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que va a pasar? Por un instante solamente quedamos en la tierra redimidos, los que tenemos cuerpo glorificado, eternos ya. Los que no lo tienen, pues van a tener que ser transformados para que ya estemos únicamente los glorificados, los que vamos a vivir con Cristo en la eternidad, todos al mismo nivel espiritual. Y entonces, la siguiente clase vamos a ver la resurrección de todos los impíos y el juicio del gran trono blanco. Y es cuando entonces va a ser echado al lago de fuego todos los impíos y la muerte y el Hades, y va a ser ahora sí que va a terminarse, incluso la tierra va a ser destruida, las estrellas van a dejar de ser y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, y de eso vamos a ir hablando después. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Lo que nos importa es cómo lo aplicamos hoy. Si de verdad creemos que va a haber un milenio, entonces tenemos que creer lo que dice 1 Corintios 3 del 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Este tema de las recompensas es interesantísimo porque incluye autoridad en los 1000 años. Incluye que estés en alguna posición de autoridad gobernando juntamente con Cristo en esos 1000 años. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Salvó su espíritu, pero perdió la salvación de su alma. Y entonces, quien no hizo obras, quien no edificó oro, plata y piedras preciosas, sino edificó madera, heno, hojarasca, pues va a ser un redimido, glorificado, resucitado, pero va a ser uno más en el reino. Yo lo he dicho de distintos modos. Dicen que el hombre más rico en México es Carlos Slim. Si Carlos Slim se convierte en el último minuto de su vida y se muere, es salvo, va a ir al cielo. Pero en el milenio, posiblemente va a ser quien recoja la basura todos los días, porque va a tener que haber recolectores de basura, va a tener que haber quienes limpien las calles, va a tener que haber pues barrenderos, va a tener que haber gente que sirva en las tiendas. Entonces, quienes no hicieron nada, pues van a tener que durante 1000 años pedalearle y servir duro. ¿Para qué? Para poder, ahora sí que igualar a los que ya llegaron a la semejanza de Cristo. Ninguno de nosotros va a llegar a la semejanza de Cristo, jamás, ni siquiera Pablo pudo. Pero esos 1000 años van a ser para que aquello que nos hizo falta lo podamos completar en esos 1000 años, y entonces al final de los 1000 años todos seamos igualitos a Cristo y todos ya podamos estar en el nuevo cielo y la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, igualitos, sin diferencia, sin ninguna diferencia espiritual, ni de carácter, ni de nada. Pero todo se hace aquí y se trata con edificar oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué es edificar con oro? De acuerdo a Apocalipsis 8, del 3 al 5, edificar con oro representa la oración y afecta el corazón. Éxodo 28 asocia el corazón con la oración y con el oro. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se edifica con oro? Desarrollando el hábito devocional, orando todos los días, orando. Hay un testimonio que yo nunca había querido oír porque se me hacía muy ostentoso el título, 8 horas en el cielo. Y yo no lo quería oír, dije, pues quién sabe qué mafufada habla ahí ese cuate, ¿no? Pero un día que fui al reclusorio Oriente, un viernes que no me tocaba ir, fui para hacer un trámite o algo, oí que estaban pues poniendo algo y escuché un poquito. Me interesó lo que yo oí porque es un joven de Chile que era químico, y se le apareció un ángel y le dijo: Dios quiere llevarte al cielo. La cosa es que muere y está 8 horas muerto. Pero durante esas 8 horas Dios lo lleva al cielo y le muestra cómo sería el arrebatamiento si sucediera hoy. Y lo lleva a cada iglesia de cada parte del mundo. Él estuvo en el cielo pues semanas, pero aquí nada más fueron 8 horas. Y él pues veía de iglesias de 10,000 gentes que nada más iban como 5 o 10, ¿no?
en la mayoría el pastor no se iba, ¿no? Y él pues veía cómo de los millones de cristianos que hay, pero bien poquititos se iban en el rapto. Y le dijo Dios, y eso es porque lo menos que hace mi iglesia es orar. Hacen muchas cosas, pero lo menos que hacen es orar. Entonces regresa a la tierra y diles, oren, porque yo vengo por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y eso me llamó mucho la atención porque efectivamente lo que menos hace la iglesia es orar. Casi no se ora, es lo que menos atrae y es lo que en la experiencia la mayoría menos invierte tiempo. Y eso es lo que más deberíamos invertir tiempo, porque edificar con oro significa una vida de oración sólida. Aquellos que tengan una vida de oración sólida van a tener mayor autoridad en el cielo. Eso es salvar el alma. Requiere mucho esfuerzo y mucha disciplina. ¿Qué significa edificar con plata? Salmos 12:6 nos lo explica. Representa la palabra y afecta la lengua. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos con la lengua sale del corazón, pero se origina en la mente, y si nuestra mente no está bien, nuestro corazón tampoco va a estar bien. Entonces tiene que ver con lo que hablamos. ¿Cómo se hace? Pues muy simple, leyendo, escribiendo, memorizando la palabra de Dios. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, traducido en términos judíos a términos actuales, día y noche leerás, escribirás y memorizarás la palabra de Dios. Eso es edificar con plata. Y edificar con piedras preciosas, de acuerdo a primera de Pedro 2:5, representa las personas y afecta las relaciones, como dijo Cristo en Mateo 7:12. Todo lo que quieras que hagan contigo, hazlo también con otros. ¿Cómo se hace? Pues aprendiendo a ser buenos mayordomos. Todo tiene que ver con el dinero, el cómo usamos, cómo administramos el dinero, para empezando con Dios y con nuestra familia y los que nos rodean. Entonces, ¿de verdad creemos que va a haber 1000 años del gobierno de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando o cómo estamos haciendo tesoros en el cielo para tener autoridad y tener, ahora sí que hay quienes van a tener más y quienes van a tener menos durante esos 1000 años? Puede ser que te toque un apartamentito, un cuartito con su baño, ¿no? Sí vas a estar ahí, sí, pero con un cuartito con tu baño. Pero hay quienes van a tener mansiones, hay quienes van a tener castillos, van a tener casas impresionantes. Estamos hablando de esta tierra. Yo creo que sí vale la pena prepararnos y edificar oro, plata y piedras preciosas. Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, bendito Señor. Gracias porque tú nos muestras el futuro y nos das la oportunidad de prepararnos aquí en esta tierra acerca de lo que va a ser y de lo que tenemos que hacer para poder estar esos 1000 años y poder reinar contigo, Señor. Padre, si de verdad creemos en la resurrección, vamos a ordenar nuestra vida de tal modo que podamos edificar con oro, con plata y con piedras preciosas, y que nuestra vida gire alrededor de eso. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendito seas. Amén.